Buenos días, queridos hermanos. Y hoy, martes, día 26 de mayo, tenemos en esta mañana el privilegio de tener entre nosotros, también escuchando su devocional, a nuestro querido hermano Paco Romero. Y nos va a ayudar a reflexionar sobre un solo versículo del Salmo 16. Pero también, como cada día, una manera maravillosa de comenzar un nuevo día que el Señor nos regala y que seguro que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Acordémonos de orar, hermanos, los unos por los otros, que el Señor bendiga, nos dé un buen día y sea de edificación para nuestras vidas. A pasar buen día, hermano. Amén. Buenos días, querido hermano. En este tiempo muy breve que tenemos para un devocional, quisiera compartir con vosotros un versículo del Salmo 16. Salmo 16, versículo 8. Y como digo, el tiempo es muy limitado, vosotros leed en vuestra casa todo el Salmo. Dice la palabra del Señor así. Salmo 16, 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Seguramente este es un versículo que la gran mayoría de nosotros sabemos de memoria, pero seguramente también para la gran mayoría de nosotros sea un versículo que no hemos puesto en práctica desde que conocimos al Señor. Es más, aún después de años de creyentes, puede que sigamos sin ponerlo en práctica realmente. Y hablo por mí mismo. Hay que ser muy del Señor, y sabéis lo que quiero decir con esto, muy del Señor, para hacer una afirmación tan contundente, tan rotunda, siempre. Con sinceridad, delante del Señor que sabe todas las cosas, ¿quién de nosotros podría hacerla sin mentir? Es decir, que se corresponda con la realidad de nuestra relación con el Señor. Me atrevería a decir que ninguno de nosotros, ni ningún otro la haría, salvo una excepción, que es la que nos muestra la palabra de Dios. ¿Quién dice esto? Como vemos, es un salmo de David, quien habla en primera persona, y se supone que habla de su propia experiencia, que esa fue la realidad de su vida. Pero todos conocemos la vida de David, que aun siendo conforme al corazón de Dios, como nos dice Primera de Samuel, que aun teniendo una cercanía tan íntima con el Señor, una vivencia y una sed tan profunda de Dios que muchos quisiéramos parecernos a Él, con una obediencia ejemplar a su palabra, que era su delicia, aún así, creo que esa afirmación tan rotunda trasciende a su propia experiencia o vivencia con el Señor. Es algo que sobrepasa su experiencia. Salvo que el Salmo 51, por ejemplo, donde nos abre su interior el salmista, lo escribiera mucho después de este, pues allí nos revela sus rebeliones y dice que su pecado estaba siempre delante de él, confesando que había hecho lo malo delante de sus ojos. ¿En quién vemos esto cumplido a la perfección? En el Señor Jesús. Esa es
la excepción de la que yo hablaba. Este Salmo 16 es eminentemente mesiánico, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la aplicación última, inequívoca de tal afirmación es al Señor Jesús. Así lo dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 2:25, al citar este versículo, donde dice, porque David dice de él, del Señor Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Allí Pedro cita los versículos 8 y 10, del 8 al 10 de este Salmo, para mostrar que la resurrección del Señor Jesús fue profetizada por David. Por lo tanto, es, sin duda, un salmo, como he dicho, eminentemente mesiánico. Así que esa afirmación tan rotunda trasciende por completo a la experiencia de David y es de una aplicación total, última, definitiva a la persona del Señor Jesús. Ahora, si la aplicación es al Señor Jesús, ¿no tiene aplicación para nosotros esto? Sin duda alguna, sí que la tiene. No será de una aplicación total, como no lo fue ni siquiera en David, como hemos visto. Pero la aplicación para nosotros es que debemos poner siempre al Señor delante de nosotros. ¿Qué significa eso? No es solo desde que comienza el día ponerlo todo en sus manos, que es lo que solemos hacer, con la idea de que nos cuide, nos guarde, nos guíe y estas cosas. Es algo que pensamos en nosotros, buscando la protección, la ayuda, la guía del Señor. Es más que eso. Es que cada decisión, cada actuación de nuestra vida, tomarla o hacerla en el Señor. Si es eso lo que conviene en el Señor, si es eso lo que se ajusta a la voluntad revelada en su palabra, eso sí podemos hacerlo siempre. Con tal pensamiento y determinación en nosotros, haciendo esto, será un medio útil que nos ayudará a perfeccionar la santidad en el temor del Señor, como nos dice Pablo. Será, en segundo lugar, un filtro precioso para que hagamos lo que es agradable al Señor. Si en nuestra mente, en nuestro espíritu, el Señor está delante, lo ponemos delante, no haremos nada que le deshonre ni que le desagrade. Si David hubiese puesto delante de él al Señor, no habría consumado su pecado con Betsabé, que tanto sufrimiento le aportaría en su vida, como nos revela allí en el Salmo 51. Si nosotros pusiéramos al Señor delante de nosotros, refrenaríamos, por ejemplo, nuestra lengua de hablar contra un hermano, de no pronunciar palabras ociosas de las que daremos cuenta, o cometer actos o tener actitudes que a él le deshonran.
Por lo tanto, queridos hermanos, qué bueno sería, y es algo que necesitamos, poner al Señor delante de nosotros siempre, siempre. Yo el primero. Y no digo con esto que yo lo haga, pero necesito ponerlo siempre, para que mi vida, para que nuestra vida se ajuste a su voluntad y a su demanda para nosotros como hijos, cuya demanda es clara, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque Él es santo. Así que mi recomendación es que si no tenemos memorizado este versículo, haríamos bien en memorizarlo, porque es fundamental para nuestra vida. Y hacer de él el lema de nuestra vida como creyentes. Poner al Señor siempre delante de nosotros en todas las cosas y cada día. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que eso es lo que Él desea y espera de nosotros como hijos suyos. ¿Y cuál sería la consecuencia o el fruto de esto? No seremos conmovidos, no seremos agitados, no seremos movidos fácilmente. Estaremos estables, firmes, constantes, sean cuales sean las circunstancias que nos rodeen. Pues que el Señor nos bendiga. Y hermanos, hagamos esto, apliquemos esto a nuestra vida. Pongamos al Señor siempre delante de nosotros para todas las cosas. Que Él nos ayude y bendiga nuestras vidas como creyentes. Amén.